Las dosis siguen llegando al país y antes de terminar abril, completaremos 3 millones de vacunados. Pero recuerda, para detener el contagio acude a la cita sin falta y recibe tu vacuna. El tapabocas no es opcional, póntelo. Lávate las manos, no una, sino muchas veces al día. Y mantén 2 metros de distanciamiento. Es tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. También reiterando el mensaje del uso del tapabocas, el distanciamiento físico, seguir los protocolos de bioseguridad, mantener el lavado constante de manos y evitar las aglomeraciones. Quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo un balance sobre los principales indicadores del COVID-19 para el día de hoy en nuestro país. Colombia llega a la cifra acumulada a lo largo de toda la pandemia de 13.174.589 pruebas adelantadas y el número de casos positivos acumulados a la fecha son 2.504.206. El país registra 2.365.566 recuperados. Hoy fueron 9.734 y estamos en el 94.6% de recuperación. También muy importante destacar que los casos activos en Colombia son 64.748 y quisiera también compartirles que con corte al día de ayer se registran en el país ya 2.812.828 vacunados. También quisiera destacar que del total de personas agredidas por esta enfermedad, el 96.4% ha estado atendido en casa, el 0.4% en hospitalización y el 0.1% en unidad de cuidado intensivo. Quisiera también destacar que el día de hoy se adelantaron 65.084 pruebas y se registraron 12.125 casos positivos para una positividad del 18.6%, una positividad que es inferior a la de los últimos días, pero muy importante también destacar que el 79.5% de los nuevos contagios identificados el día de hoy estuvieron concentrados en 5 municipios. También quisiera señalar que el día de hoy se han registrado 269 fallecidos por COVID-19 y le expresamos nuestra solidaridad a todas las familias que han perdido a sus seres queridos. También quisiera hacer un balance sobre los principales indicadores internacionales. El mundo llega a lo largo de toda la pandemia a 134.322.229 casos. Los casos activos son 23.453.413. Los recuperados son 76.308.928 y los fallecidos en todo el mundo son 2.907.968. Hoy quiero también empezar nuestro espacio de prevención y acción con una historia de recuperación. Hoy es la historia de Nicole Buitrago. Ella nos cuenta cómo enfrentó la enfermedad, qué lecciones le deja, pero también qué recomendaciones le hace de cuidado a las familias de nuestro país. Nicole Buitrago, 21 años, periodista. Recuperada de COVID-19. Cree que se contagió en el transporte público. Me contagié de COVID-19 hace más o menos 5 meses. Supongo que fue en algún descuido en el transporte público, pues este es un lugar que dificulta cumplir las medidas de bioseguridad a cabalidad por la falta de distanciamiento social. Los síntomas que presentó fueron leves. Mucho dolor de cabeza, malestar general. Por fortuna no tuve fiebre. En las siguientes semanas se me fue el gusto y el olfato y también tuve bastante fatiga. Actualmente todavía siento un poco de presión en el pecho, pero ya es mucho más leve. Una vez percibió los síntomas, se aisló y contactó a la EPS.
Tuve la precaución de acatar el distanciamiento social, comunicarme con la EPS, tuve una atención muy buena por parte del ente de salud. Nicola hace un llamado para que los ciudadanos sean responsables y tengan empatía con los demás. Yo creo que este es el concepto que a mí me ha dejado la pandemia de COVID-19. Empatía por el otro, conciencia de que el acto que yo estoy realizando hoy puede afectar mañana a algún ser querido o a algún otro colombiano. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Y así como vemos la historia de recuperación, también hay una historia de vacunación importante. El turno de hoy es para María Consuelo Gaviria. Ella, que hace parte de la población adulto mayor de nuestro país, nos cuenta con alegría lo que significó la vacunación, pero también algo muy importante, la invitación que le hace a más personas para que con entusiasmo acudan al ejercicio de esta vacunación masiva, segura y gratuita. Hola, soy María Consuelo Gaviria y esta mañana fui vacunada aquí en la ciudad de Medellín. Los invito a que vayan a vacunarse, no dejen de hacerlo. Todos mis contemporáneos y mayores, vayan, vacúnense. Así como seguimos avanzando con la vacunación masiva, también es importante seguir conociendo las empresas de nuestro país, micro, pequeñas, medianas y grandes, que se han beneficiado del programa de apoyo al empleo formal PAEF, que ha subsidiado 40 o 50% del salario mínimo legal mensual para los trabajadores de aquellas empresas o empleadores que vieron afectados sus ingresos 20% o más con ocasión a la pandemia. Hoy el turno es para Aldautos, una compañía que comercializa repuestos. Gracias al PAEF, Aldautos ha protegido un número importante de empleos y participa activamente en la reactivación segura de nuestro país. Aldauto es una empresa que se dedica a la distribución, comercialización y prestación de servicios de repuestos y lubricantes para todo tipo de vehículos. En Aldauto somos 14 empleados y todos fuimos beneficiarios con este apoyo que nos brindó el gobierno, ya que pudimos conservar nuestros empleos y poder recibir nuestros salarios completos y a tiempo. Nos enteramos del programa PAEF gracias a las transmisiones que realiza el gobierno por televisión. Realizamos la inscripción para postularnos como beneficiarios y gracias a Dios pudimos acceder a este beneficio que nos brinda el gobierno. Gracias a los programas del gobierno, muchas personas y empresas pueden conservar sus empleos y empleados y así poder mantener una economía a flote. Invitamos a todas las empresas a que se postulen para recibir estos beneficios que nos brinda el gobierno nacional. Gracias al Aldauto y al gobierno porque en tiempo de pandemia nos apoyaron y no nos dieron terminación de nuestros contratos. Gracias al Aldauto y al gobierno nacional estamos más unidos que nunca. Tenemos la certeza y la fe puesta en Dios de que el sector automotriz saldrá adelante. Y vemos también cómo sigue llegando esta política tan importante que nació para contener los efectos de esta pandemia. Está con nosotros también el ministro de Salud y Protección Social, el doctor Fernando Ruiz, que se encuentra en San Andrés y Providencia, donde ha estado adelantando el puesto de mando unificado, monitoreando el programa de vacunación y también haciendo un ejercicio de monitoreo y control epidemiológico. Y por supuesto, algo muy importante, haciendo también revisión sobre cómo avanza en todo el país el programa de vacunación. Hoy, como lo narré hace unos minutos, ya superamos los 2.812.000 vacunados, una cifra muy importante con corte al día de ayer, así que nos acercamos rápidamente a la meta que nos habíamos trazado antes del 17 de abril de llegar a esos 3 millones de vacunados, que habíamos definido esa meta, de manera que seguimos avanzando, vacunando y extendiendo nuestras metas para llegar a esos 35 millones de colombianos que representan el 70% de la población para alcanzar una inmunización colectiva. Antes de escuchar al ministro, quiero que todos ustedes conozcan las acciones que se han adelantado para proteger del COVID-19 a la población de Providencia y Santa Catalina. El Ministerio de Salud y Protección Social ha puesto en marcha una estrategia para San Andrés, Providencia y Santa Catalina y su población para la atención de la pandemia por COVID-19, así como respuesta a la emergencia por el huracán Iota. En un primer aspecto, se ha mantenido todo el tiempo la disponibilidad de pruebas de antígeno para la confirmación de casos COVID-19, así como la aplicación de la estrategia PRAS para pacientes con la enfermedad.
Adicionalmente, la puesta en operación de un hospital de campaña en Providencia para atención de las necesidades en salud del territorio, donde se han realizado desde el inicio de la emergencia 1.431 atenciones de urgencias, 990 por consulta externa, 211 de odontología y 90 traslados asistenciales a San Andrés. En este sentido, se generó la evaluación de daños del Hospital de Providencia y búsqueda de recursos para su reconstrucción, asistencia técnica por parte de funcionarios de diferentes áreas de MinSalud, envío de medicamentos, insumos y equipos para atender la emergencia y una jornada para la vacunación de 675 personas en Providencia, en la que se aplicaron un total de 1.041 dosis de hepatitis A, varicela, tétanos e influenza. En materia de vacunación, el ente territorial cuenta con un centro de acopio para el almacenamiento y mantenimiento de red de frío de los biológicos recibidos de MinSalud y posterior distribución a IPS habilitadas para vacunación COVID-19. Para el municipio de Providencia se definió por resolución 362 de 2021 la unificación de las etapas. A partir de lo anterior se organizó una jornada masiva entre el 28 y 31 de marzo, en la cual participaron 10 equipos de vacunadores conformados por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, la nueva EPS y la ICE. En esta jornada estuvo el acompañamiento en terreno de funcionarios de MinSalud y de la Secretaría Departamental de Salud. Para el 30 de abril se habrá vacunado a la población raizal de 18 años y más, 4.092 personas, en las islas de Providencia y Santa Catalina. Con corte al 7 de abril se han vacunado 2.734 personas de Providencia. Es así como MinSalud sigue en su compromiso de atención a las poblaciones de nuestro país en el aspecto integral de los servicios de salud. Ministro Fernando Ruiz Gómez, usted está en San Andrés. Hagamos el balance de ese puesto de mando unificado de control epidemiológico y también muy importante cómo avanza también ya esa vacunación generalizada en Providencia y Santa Catarina y también información sobre el Plan Nacional de Vacunación en todo el territorio. Ministro Fernando. Sí, señor presidente, un saludo para usted, para todos los colombianos. Efectivamente, como lo muestra el video, es que evidente que tenemos ya terminado prácticamente el operativo de Providencia. Hemos vacunado casi 2.900 personas al día de hoy y el número que nos queda es muy pequeño, una cobertura superior al 80% de la población de la isla, lo cual nos da ya una cobertura importante. Tendríamos prácticamente inmunidad de rebaño en la isla de Providencia. Eso es muy importante porque nos va a proteger a la población frente a los eventuales riesgos que puedan venir de las personas que se van a movilizar a la isla. Y como efectivamente tenemos hoy el puesto de mando unificado nacional, asistieron 450 personas de un número similar de instituciones y organizaciones del sector salud. Se presentaron los resultados de la campaña de vacunación, los más de 3.800.000 personas, 2.800.000 personas que hayamos vacunadas y previsiblemente cumpliremos la meta de los 3 millones que nos hemos puesto, esa meta intermedia antes del plazo fijado, señor presidente, lo cual creo que va a ser una buena noticia. También se revisaron el informe de la Contraloría, las probables afectaciones que pueda haber en el plan de vacunación y se revisaron las posibles explicaciones para poder tener claridad de cómo avanza el plan de vacunación. Se presentaron índices muy importantes como un muy bajo índice de pérdida de vacunas. Presidente, el 0.008 de porcentaje de pérdida, muy bajo, lo cual indica todo el esfuerzo que están haciendo los vacunadores, las instituciones vacunadoras y el trabajo que se está haciendo de capacitación para poder no perder muy valiosas vacunas. Se asignaron las vacunas que nos han llegado de parte de Pfizer y se plantearon lo que esperamos para llegar el domingo de parte de Sinovac. Y muy importante, presidente, para terminar, se hizo un análisis relevante que quiero compartir con todos los colombianos sobre los temas que han surgido en los últimos días sobre la vacuna de AstraZeneca, sus posibles riesgos. Varias conclusiones. Primero, avalados por académicos, por gente que ha estudiado el fenómeno y que nos ha dado sus impresiones frente al tema. Quiero transmitir temas muy importantes. Primero, todo medicamento, toda vacuna, cualquier medicamento tiene algún nivel de riesgo. Eso es
indudable. Lo importante es que los beneficios, como ha dicho la agencia europea y ha dicho la OMS, sobrepasen los riesgos. Pero yo quiero darle a los colombianos una ilustración del nivel de riesgo que involucra lo que se ha evidenciado hasta ahora en el mundo de la vacuna de AstraZeneca. Lo que se ha encontrado es que se producen fenómenos tromboembólicos en más o menos una persona de cada millón de personas vacunadas con AstraZeneca. Una por cada millón, menos de una persona por cada millón. A nivel de comparación, la posibilidad de producir tromboembolia por las personas que tienen o que consumen anticonceptivos orales es de una por cada 10.000 personas. ¿Vieron la diferencia? 1 por 1 millón en la vacuna, 1 por cada 10.000 personas. Y entre la decisión de vacunarse o no vacunarse, el indicador de las personas que por el COVID, por sufrir la enfermedad del COVID, tienen tromboembolia y son hospitalizados es del 19%, 19 de cada 100. Y de los que van a unidades de cuidado intensivo, 28 de cada 100 presentan tromboembolia. De manera que entre un riesgo de 1 por millón y un riesgo del 28%, de 28 de cada 100, evidentemente lo que debemos entender los colombianos es que el riesgo de las vacunas es muy, pero muy bajo, de acuerdo a la evidencia que se ha encontrado hasta el día de hoy. Bueno, aquí la invitación es a tener confianza, tal como lo planteó el INVIMA, como lo ha planteado la Organización Mundial de la Salud, la propia agencia europea, y el hecho de que hay países con vacunaciones extensivas como el Reino Unido que han aplicado y siguen aplicando, no han parado de aplicar vacuna de AstraZeneca, más de 20 millones de vacunas aplicadas en el Reino Unido en este momento, lo cual nos indica que como país, como sociedad, debemos privilegiar y entender que la peor vacuna es la que no se aplica y la que no nos protege. Y mucho más en estos momentos donde el riesgo y la probabilidad de un pico es absolutamente crítica y evidentemente la probabilidad de morir se nos incrementa, señor presidente. Muchas gracias, ministro Fernando. Y también, si me permite, de pronto hacer referencia, hoy un diario europeo hizo también una publicación muy interesante donde estaba mirando los riesgos que se han presentado de manera mínima, aislados, en el caso de trombos relacionados con vacunas y los riesgos de no vacunarse en los mismos segmentos etarios y de tener que llegar a una unidad de cuidado intensivo. Y claramente estamos hablando de más de 10, 20 y hasta 30 veces la probabilidad de un desenlace fatal si no se aplican las vacunas. Me gustaría que de pronto hiciera referencia sobre eso, ministro Fernando, porque es un comparador interesante. Sí, presidente, efectivamente. No tener vacuna nos incrementa la probabilidad. La vacuna da una protección entre el 90 y el 100%. Cualquier vacuna de evitar llegar a una unidad de cuidado intensivo. Y eso significa simplemente la posibilidad de vivir frente a la enfermedad del COVID. Por eso queremos ser absolutamente enfáticos en la necesidad de protegernos y en la necesidad de evitar y de no atender miedos y desconfianzas, porque lo que aquí todos debemos hacer es vacunarnos para proteger nuestra vida y proteger la vida de los que más queremos. Muchas gracias, ministro Fernando. Y también está con nosotros el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Ministro Fernando, no se me vaya a ir porque ahora también lo voy a invitar a que activemos nuestra ronda de preguntas de la ciudadanía. Pero está con nosotros el viceministro Luis Alexander Moscoso para que hablemos también de las medidas preventivas que se adoptan en varias ciudades y también las de contención en ciudades que han llegado a más del 90% de ocupación de unidades de cuidado intensivo. Antes de escucharlo, quiero que veamos este repaso por las medidas que se aplican en distintas ciudades del país según los niveles de ocupación de las unidades de cuidado intensivo. En varias ciudades del país, como Medellín, Bogotá o Barranquilla, se adoptaron medidas que buscan restringir la movilidad durante este fin de semana, de tal manera que se evite un colapso en los sistemas de salud.
En las ciudades con ocupación entre el 50 y el 70% de las UCI, se busca recordarle a la población que seguimos en una pandemia y que debemos seguir atentos a las medidas de autocuidado. En el caso de las ciudades con ocupación de 70 a 80%, lo que se busca es limitar reuniones prolongadas y hacer que las personas permanezcan en sus hogares. En relación con las regiones con entre 80 y 84% de ocupación de UCI, la meta es limitar acciones que signifiquen compartir en espacios por largo tiempo. Finalmente, cuando la ocupación está por encima del 85%, las medidas de choque se emplean para disminuir la movilidad porque se acompañan de pico y cédula general, es decir, que las personas salgan a los temas prioritarios durante el día y de manera organizada. Recuerde que seguimos en medio de una pandemia y que es necesario usar el tapabocas correctamente, evitar las aglomeraciones y procurar permanecer en espacios ventilados. Presidente, colombianos, efectivamente durante este fin de semana se están tomando unas medidas importantes y desde principios del mes de marzo venimos con algunas de ellas y es importante que conozcamos cuáles son las medidas y por qué se toman. Tenemos unas ciudades que tienen un contagio intermedio en donde su nivel de ocupación está entre el 50 y 70%. En estas ciudades tenemos en este momento limitación de movilidad desde las 12 de la noche. Esta limitación de movilidad la hacemos primero para que las personas tengan clara que seguimos en una pandemia, pero segundo también para que no hagan acciones entendidas, acciones de riesgo que pueden generar mayores contagios. Recordar que cuando compartimos seguido y lo acompañamos de otras actividades como un trago de licor, a veces las medidas se sobrepasan y no las tomamos. Entonces, ciudades entre el 50 y 70, limitación de movilidad desde las 12 de la noche y según el crecimiento acompañado de pico y cédula que pretenden disminuir la movilidad y organizar el tránsito dentro de estas. Entre ciudades entre el 70 y 80% reducimos estos tiempos a las 10 de la noche. Lo que queremos es que las personas tengan interacciones muy cortas fuera de su espacio de trabajo y adicionalmente complementados con pico y cédula. Ciudades entre el 80 y el 85%, la limitación de movilidad es desde las 8 de la noche. Queremos que las personas salgan de su ambiente laboral e ingresen y regresen a sus casas tempranamente para disminuir el contagio, acompañado además de pico y cédula. Y las que tienen más del 85%, unas medidas adicionales. La primera es regreso a casa a las 6 de la tarde porque significa que ya estamos en un nivel de ocupación preocupante y necesitamos la menor cantidad de interacciones con medidas de pico y cédula que involucran el transporte público. Y algunas ciudades que presentan unas condiciones excepcionales como Bogotá, como Medellín, como Barranquilla, que presentan algunas condiciones de ocupación o algunas condiciones de crecimiento de contagio, se acompañan de medidas como las que estamos teniendo este fin de semana de limitaciones de movilidad continuas. Algunas empezaron el día de ayer y otras empiezan el día de hoy. Estas medidas colectivas son muy positivas y ayudan, pero estas medidas colectivas no sirven si los colombianos no entendemos que esta enfermedad es de contacto y no entendemos nuestra responsabilidad individual. En esas medidas de todos los días, el lavado de manos, el uso del tapabocas, el evitar aglomeraciones, el seguir los lineamientos, en cumplir los protocolos, en cuidarnos y protegernos, cuidarnos nosotros, a nuestra familia y a toda la comunidad. Muchísimas gracias, viceministro Moscoso. Y los quiero invitar entonces a usted y al ministro Fernando para que veamos preguntas que nos envía la ciudadanía. ¿Cuál es la primera? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Geraldine Duarte y me gustaría saber si necesito hacerme una prueba de alergia antes de vacunarme contra COVID-19. Geraldine, no tienes que hacerte una prueba de alergia antes. Lo que sí es recomendable es que en el momento de la aplicación de la vacuna le puedas informar al personal vacunador que tienes algún tipo de alergia para que ellos tomen las medidas que deben adoptar en la aplicación de la misma. Ministro Fernando, ¿algo que usted quiera agregar sobre esto? Nada, presidente, simplemente que la alergia no es una contraindicación para aplicarse la vacuna. Muy bien, ¿qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Clarisa Torres y mi pregunta es ¿por qué volvió a pedir prueba PCR negativa para ingresar a Colombia? Clarisa, muy importante esa pregunta. Se van tomando siempre medidas de control en la medida que se va comportando
esta pandemia y por eso hay medidas que se pueden adoptar, otras medidas que se pueden ir liberando en la medida que nosotros vayamos viendo el comportamiento de la misma. Se toma esta decisión justamente para poder hacer prevención y toda vez que hemos visto linajes y cepas en otros lugares del mundo crecer, pues lo que queremos es identificar de manera rápida y temprana personas que puedan ser positivos. Entonces se le da a eso un tratamiento y al mismo tiempo se hace una protección en territorio con respecto a la población que viene de otros lugares del mundo. Viceministro Moscoso. Creo que, presidente, usted lo ha dicho muy claramente, el objetivo es prevenir, el objetivo es detectar personas que vengan de otros países, que puedan ser portadoras de un linaje o de casos positivos, hacer aislamiento y hacer el seguimiento y cadena de contactos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Daniela Lesser y quería saber si la inmunización con la vacuna inicia después de la primera dosis. Ministro Fernando, muy buena pregunta que hace Daniela Lesser. Me gustaría que la contestara usted desde el punto de vista médico y clínico. Sí, presidente, esa pregunta es muy importante para explicar a los colombianos que la inmunidad de la vacuna, a uno le inyectan una cantidad muy pequeña ya sea de virus inactivado o de una porción de genética del virus. Y para poder construir la inmunidad de la persona se necesita que el cuerpo desarrolle esa inmunidad. Por eso ese desarrollo no es inmediato, sino se va creciendo a lo largo del tiempo hasta que llega a un punto donde ya se desarrolla la inmunidad. Por esa razón hay casos en los cuales una persona pudo ser vacunada en muy pocos días y sufre la enfermedad. La enfermedad no es porque la respuesta inmune en muchos se ha demorado en crecer, y lo que busca esa respuesta inmune es generar que el cuerpo reaccione frente a la enfermedad. La inmunidad crece, se puede estabilizar, puede incluso decaer en el tiempo, y eso todavía hay estudios que lo están estableciendo para parte de las vacunas cuánto dura esa inmunidad. Gracias, ministro Fernando. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Yemima Barón y la pregunta ¿es posible que haya nuevas cuarentenas teniendo en cuenta el tercer pico de contagios? Esa es una muy buena pregunta. Más que hablar de cuarentena, lo que hemos venido adoptando desde hace varios meses son medidas restrictivas de la movilidad con un régimen de excepciones y se aplican en las noches, se aplican desde horas anteriores o se puede aplicar en un día en general, teniendo también herramientas como los picos y cédulas y por supuesto teniendo libertad para distintas actividades. Estas medidas nos permiten a nosotros estar alerta, actuar, restarle velocidad al virus, pero siempre estaremos evaluando las medidas que sean necesarias en caso que las circunstancias así lo ameriten. Viceministro Moscoso. Sí, señor presidente, el riesgo de contagio existe y el riesgo de tener mayores ocupaciones y tener más casos está presente. Es una labor de todo y función de todos minimizarlo. Solo el trabajo individual acompañado del trabajo colectivo y el trabajo de toda la sociedad puede disminuirlo. Entonces las medidas de todos los días se han adoptado medidas generales, pero las medidas individuales pesan 10 veces más que las medidas colectivas, así que es trabajo de todos y compromiso de cada uno de los colombianos. Muchísimas gracias, viceministro Moscoso. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Yanis Herrera y mi pregunta es la siguiente. Si soy contacto estrecho de una persona que ha sido diagnosticada positiva con COVID-19 y estoy en la lista de población objetivo, ¿puedo vacunarme? Esa también es una gran pregunta, ministro Fernando. Esa pregunta es muy buena porque lo que se ha dicho es, si una persona ha tenido contacto con alguien que tuvo COVID-19, lo recomendable es llamar a la EPS y hacer una reprogramación y esperar esos 14 días de aislamiento que son recomendados. Pero me gustaría también su recomendación desde el punto de vista médico. Es obvio que si la persona ha sido contacto, lo que queremos es que no circule, que no vaya a un puesto de vacunación y que pueda, si está contagiada, terminar contagiando a otras personas. Y claramente en este momento, por ejemplo, personas adultas mayores cuyo riesgo y cuya vulnerabilidad es muy alta. Lo recomendable, hablar con la EPS, esperar los 14 días de que termine el periodo de aislamiento para establecer el contagio y si tuvo contagio no, protegerse a sí mismo y después pedir que le reagenden la cita para proceder a vacunarse. Muchísimas gracias, ministro Fernando Ruiz.
y también vamos a hablar de acciones de gobierno que son muy importantes en estos momentos que demandan tanta solidaridad y hacer un esfuerzo por parte de todos para atender estas necesidades. Se ha expedido el decreto de austeridad, una instrucción que le ha impartido a todas las agencias del Gobierno Nacional Central, a todos los ministerios, y ha sido un decreto que será supervisado por la Presidencia de la República, por el Departamento Administrativo de la Presidencia, y que implica restricciones, controles a todo tipo de gastos, viajes, comisiones, además en lo que tiene que ver con cambios de sedes, compra de inmobiliario, restricciones que después de haber hecho una revisión por parte del DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia, con la Dirección de Presupuesto, esperamos inicialmente arrancar con ahorros que signifiquen $500 billion de pesos de ahorros en este año 2021, y esperamos también que esto nos dé una pauta de mediano y largo plazo. Y también en la transformación social sostenible esperamos un congelamiento como mínimo de 5 años en lo que son contrataciones de personal y también en lo que tiene que ver con gastos de adquisiciones de bienes y servicios por parte de la nación. Está con nosotros el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el doctor Víctor Muñoz, y me gustaría que usted, en desarrollo de las instrucciones que ha impartido, señor doctor Víctor, usted pueda entrar en los detalles de lo que trae consigo este decreto de austeridad. Presidente, buenas noches a todos los colombianos. Es muy importante mencionar que se expidió el decreto 371 el 8 de abril del 2021 y esto es un decreto que tiene vigencia durante este periodo fiscal. Básicamente, como lo mencionaba el señor presidente, esto es un decreto que busca inicialmente que logremos ahorros cercanos al $500 billion de pesos, considerados básicamente en 18 categorías, donde estamos trabajando en los temas asociados a austeridad en materia de plantas y gastos de personal. Eso significa que básicamente cualquier modificación que se llegara a hacer a la estructura de una entidad tiene que ser a costo cero. Se tendrán excepciones siempre y cuando sean temas que estén asociados a la seguridad nacional o que el impacto que se tenga sobre esa modificación sea porque realmente es de un tema inevitable en estos momentos. En temas de contratación de prestación de servicios, también una solicitud explícita a las entidades en que solo se podrán hacer contrataciones a través de este mecanismo si el requerimiento, la necesidad es realmente al 100% necesaria en ese momento y de esa manera podrán avanzar en esos procedimientos de contratación. Hay unas instrucciones en términos de racionalización de horas extras, en términos de programación de vacaciones, en términos de utilizar la virtualidad que tanto hemos venido trabajando durante esta pandemia y es los encuentros virtuales priorizados sobre los viajes o los encuentros presenciales, todo lo que es una programación con tiempo para poder tener ahorros en la compra y adquisición de etiquetes a través de las diferentes entidades. De la misma manera, pues todo esto combinado con los temas asociados a reconocimiento de viáticos y a delegaciones oficiales o comisiones en el exterior. Entonces, presidente, todo esto es una instrucción a las diferentes entidades del Gobierno Nacional donde lo que tenemos es un deber de trabajar en todo este plan de austeridad, en ahorro, en garantizar mes a mes que estamos controlando el gasto, que estamos ahorrando en servicios públicos, que tenemos utilización precisamente de nuevas tecnologías que nos permitan estos diferentes ahorros. En términos de publicidad, tener en cuenta que la publicidad en sí mismo para publicitar no está permitida, pero tenemos las excepciones de cuando se habla de informar de temas tan importantes como es la pandemia. Entonces, presidente, esto es algo que es fundamental en todos los temas de sostenibilidad fiscal, ahorro, se han hecho unas inversiones muy importantes de recursos durante la pandemia y esto hace parte de todo el programa de transformación social sostenible del Gobierno Nacional. Muchísimas gracias, doctor Víctor. Y también está con nosotros el director de la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el doctor Lisandro Junco. Hay dos medidas muy importantes de gobierno que quiero compartirle a todos los colombianos. Ojo, dos medidas muy importantes. La primera, el aplazamiento para la presentación de las declaraciones de renta para micro y pequeñas empresas del país que debían empezar ahora la próxima semana y que se van a correr el primer plazo para ese pago que se va a correr para el mes de junio y el segundo para el mes de noviembre. Repito, hay una reprogramación de este pago que estaba previsto a darse en abril
para junio, y la segunda cuota estaría también trasladándose para el mes de noviembre. Y algo también muy importante, se han tomado decisiones en algunos de los sectores más afectados por esta pandemia para que no tengan anticipo de renta en el año 2021. Sectores que están altamente afectados y que necesitamos que fortalezcan su caja en el proceso de reactivación. Doctor Lisandro Junco, dos medidas importantes, dos decretos que he firmado el día de hoy. Me gustaría que entráramos a los detalles. Muy buenas noches, señor presidente, estimados ciudadanos y empresarios. El Gobierno Nacional adoptó a través del decreto 374 del día de hoy la modificación del plazo para pagar el impuesto a la renta de pequeñas empresas y de microempresas. De la misma manera, el Gobierno Nacional estableció a través del decreto 375 el 0% de anticipo del impuesto a la renta que se debe liquidar en el año 2021 para sectores económicos que han venido decreciendo. Estas dos medidas se dan como estrategia para seguir en la consolidación de nuestra reactivación económica y apostarle al flujo de caja de nuestros empresarios. Frente al decreto 374 es importante mencionar que esta medida está directamente relacionada con la caja porque aplaza lo que tenía que presentar la próxima semana en el pago de la primera cuota al mes de junio, como lo mencionó el señor presidente, y la segunda cuota que estaba para el mes de junio pasa a noviembre. Importante medida que le va a ayudar a los colombianos que sean micro y pequeños empresarios a salir adelante. La segunda medida, decreto 375, incluye o es para 31 actividades económicas. Estas actividades económicas las encontramos en diferentes sectores, por ejemplo, economía naranja, todo el sector creativo, cultural, los espectáculos públicos, los espectáculos teatrales, etcétera. De la misma manera, el turismo, agencias de viaje, hotelería, zonas de camping van a tener un beneficio de tener el 0% de anticipo de renta. Nuestros restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, catering, todos estos temas, todas estas actividades tienen ese 0% de anticipo de renta, entre otras actividades. Importante mencionar que se han seleccionado estas 31 actividades como medida de choque porque hemos visto un gran decrecimiento frente al año 2020 y la apuesta es poderles ayudar con este flujo de caja al no pagar el anticipo de renta que tarifa normal es 75% para que sea un 0% y así obtengan aún más flujo de caja, señor presidente. Muchísimas gracias, doctor Lisandro Junco. Dos medidas muy importantes. Se hace esa reprogramación del pago del impuesto de renta para las micro y pequeñas empresas. Lo que debería empezar la próxima semana va a junio y el segundo se extiende de junio a noviembre. Y lo otro, 0 anticipo de renta en cerca de 30 actividades económicas de aquellos sectores que han sido seriamente afectados para que no tengan que pagar ese anticipo en el año 2021. Dos decretos que fueron emitidos y que estaremos también comunicando a través de todas nuestras plataformas digitales. Y está también con nosotros la doctora Ana Cristina Moreno. Ella es la directora de la Agencia de Desarrollo Rural y estamos también en la reactivación segura, impulsando proyectos importantes como los distritos de riego. Antes de escuchar a la doctora Ana Cristina, los quiero invitar para que vean en sus casas cuál es la gran apuesta en materia de reactivación en el sector rural, que también implica el avance en los proyectos de distritos de riego. El Gobierno Nacional le cumple al campo con el acceso al agua. Desde la Agencia de Desarrollo Rural hemos reactivado los 3 proyectos estratégicos de adecuación de tierras con la firma de la actualización de estudios y diseños de Tesalia Paicol, Triángulo del Tolima y Ranchería. Parece importante que haya nacido nuevamente la esperanza de continuar con el proyecto, principalmente para nosotros, los pequeños agricultores de la comunidad, que siempre hemos vivido de eso, de la agricultura, del campo. Todo lo que tenga que ver para la finalización de este proyecto, pues nosotros nos sentimos agradecidos porque es la manera
de alcanzar los propósitos de generar una agricultura mucho más eficiente. Asimismo, este año rehabilitaremos 22.600 hectáreas en otros 10 distritos de pequeña y mediana escala para beneficiar a 4.528 familias con una inversión estimada de 10.411 millones. En la ADR trabajamos juntos por el campo para hacer que las cosas pasen. Doctora Ana Cristina, la escuchamos. Gracias, presidente. Un saludo para todos. Contarles que tenemos dos frentes. En función de rehabilitación de los distritos, 22.600 hectáreas que vamos a intervenir este año. Serán en 10 distritos. Vamos a beneficiar allí 4.528 familias. Tenemos ahí una inversión estimada de 10.400 millones de pesos aproximadamente. A la fecha ya hemos rehabilitado más de 69.000 hectáreas y eso nos lleva a un cumplimiento de nuestra meta en rehabilitación de su Plan Nacional de Desarrollo del 74%. Y el segundo frente, los grandes distritos, los proyectos estratégicos que conocemos de tiempo atrás en nuestro país, esa gran expectativa de ranchería en La Guajira, Tesalia, Paicol en el Huila y el Triángulo del Tolima, también ya contratados con acta de inicio, toda la actualización de su factibilidad, de su plan agropecuario, todo lo que tiene que ver con los diseños definitivos, y eso nos va a permitir entonces lo que queremos, y es dejar en este gobierno del presidente Iván Duque esos proyectos marchando y encarrilados, con la buena noticia de que tenemos en paralelo la consultoría de la FDN, la Financiera de Desarrollo Nacional, para que podamos buscar el esquema similar a lo que ya conocemos en materia de infraestructura vial, como las APPs, las alianzas público-privadas, ese esquema para la construcción de estos grandes distritos, y que entonces, recibiendo la actualización de los estudios y diseños, ya tengamos ese esquema claro para poder emprender la construcción. Hoy tenemos entonces también más de 10.000 millones de pesos ya invertidos en los contratos de la actualización de los estudios y diseños de estos distritos, que finalmente van a beneficiar más de 8.800 familias productoras rurales colombianas. Muchísimas gracias, doctora Ana Cristina. Y también tenemos más preguntas ciudadanas. ¿Qué otra pregunta tenemos? Presidente, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿en qué consiste esa reforma social que usted propone? Bueno, esa es una muy buena pregunta y la agradezco profundamente por lo siguiente. Primero, yo quiero que todos los colombianos sepan que este ha sido un año muy difícil para el mundo, un año muy difícil también para nuestro país. Pero nosotros enfrentamos las siguientes realidades. El año 2019 nosotros lo concluimos con un déficit fiscal que fue el menor de los últimos 7 años y por primera vez con un superávit fiscal primario. Veíamos que nuestra economía crecía a finales del 2019 por encima del 3.3%, por encima del promedio mundial, regional. También veíamos que empezamos el año 2020 en los meses de enero y febrero con un crecimiento superior al 4%. Pero claramente también nos encontramos con esta pandemia que golpeó al mundo, que ameritó que todos tuviéramos que endeudarnos más y aumentar nuestros déficits. En este año, gracias a las decisiones tomadas, hemos podido llevarle ingreso solidario a más de 3.4 millones de hogares. Hemos podido llevarle también recursos del PAEF a más de 3.4 millones de trabajadores. Hemos podido devolverle el IVA a más de 2 millones de familias. Y hemos podido también tomar medidas como la creación del Fondo de Solidaridad Educativa, que nos ha permitido llevar la educación pública universitaria gratuita a cerca de 700.000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Y hemos podido crear garantías para la adquisición de créditos del orden de 80 y 90%. Y adicionalmente hemos adquirido vacunas, hemos ampliado laboratorios, capacidad de pruebas. Ha sido un esfuerzo muy grande. Y claramente nosotros tenemos hoy que enfrentar un reto doble. Por un lado, seguir protegiendo a los más vulnerables, a los más pobres, a los más afectados. Es un llamado a la solidaridad, extendiendo el ingreso solidario, la devolución del IVA, el Fondo de Solidaridad Educativa, ampliando también los programas como el PAEF y teniendo la posibilidad de subsidiar
la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años por 5 años, donde quien emplea no paga la seguridad social, pero la paga, la subsidia el Estado colombiano. Y por otro lado, estabilizar las finanzas públicas de la nación. Y quiero en eso también hacer un llamado claro. El Fondo Monetario Internacional sacó su reporte fiscal el 1 de abril y se muestra que el nivel de endeudamiento sobre PIB del mundo puede llegar al orden del 97% o 99% a finales de este año. Eso quiere decir que es muy importante hacer toda la protección de las finanzas públicas rápidamente, seguir protegiendo a los más vulnerables, porque el año entrante y en el año 2023 habrá una dura competencia de países para poder recibir liquidez y recursos para pagar muchos de los gastos que ha traído consigo esta pandemia. Por eso, nosotros tenemos que ser claros en que las medidas de carácter fiscal empezarán a surtir efecto en el 2022 para que su mayor recaudo se sienta en el 2023. Yo no seré el presidente para ese momento y por eso estas medidas se están tomando no pensando en la administración de Iván Duque, sino pensando en el país, en que las finanzas queden fortalecidas para que Colombia siga siendo reconocida por los mercados y el país pueda seguir manteniendo sus flujos de ingresos, producto también de deuda y de vencimientos, y al mismo tiempo lo que va entrando por los recaudos también ir haciendo los pagos de deuda que corresponde y poder financiar también las grandes inversiones de infraestructura que requiere el país y que hacen parte también de Compromiso por Colombia en el presupuesto más grande de inversión pública que ha tenido nuestro país en los últimos años. Es un esfuerzo que yo sé que amerita que busquemos siempre los 3 principios de la Constitución, que es equidad, progresividad y al mismo tiempo eficiencia. Que los que más tenemos, más contribuyamos y que sobre todo lo hagamos con el principio de solidaridad de proteger a los más vulnerables. Por eso también los quiero invitar a que vean este balance, este resumen en lo que consiste la transformación social sostenible. ¿Qué es la transformación social sostenible? En medio de la pandemia del COVID-19, el Gobierno Nacional diseñó la estrategia Transformación Social Sostenible, una agenda de acciones encaminadas a fomentar el crecimiento y la reactivación segura del país y la protección de los más vulnerables. ¿Qué se busca con la transformación social sostenible? Ampliar el ingreso solidario en el tiempo, garantizar los giros extraordinarios a los programas de Familias en Acción y Jóvenes en Acción, devolución del IVA, extensión del PAEF a lo largo del 2021, gratuidad en la educación universitaria pública, incentivar la contratación de jóvenes y alivianar la carga tributaria para las micro y pequeñas empresas. Metas y resultados. Ingreso solidario. Busca ayudar a 5 millones de colombianos con transferencias monetarias por un valor de 160.000 pesos mensuales por hogar desde abril de 2020 hasta junio del año 2021, lo que implicaría una protección a cerca de 20 millones de colombianos. Devolución del IVA. Busca ayudar a 3 millones de personas con transferencias por un valor de 76.000 pesos durante 6 ciclos. Durante el año 2020 se invirtieron más de 366.000 millones de pesos para beneficiarios de este programa. Fondo de Solidaridad Educativa. A través de 4 líneas de crédito busca beneficiar a más de 885.000 estudiantes con el pago de pensiones, matrículas y gastos de sostenimiento. Para el año 2021, el Gobierno Nacional destinará más de 1,3 billones para la educación superior. Contratación de jóvenes. Busca proteger el empleo de 1.000 jóvenes dando un incentivo para que se contrate a personas entre 18 y 28 años. Además, durante 5 años, la Nación aportará lo correspondiente a la seguridad social. Apoyo al empleo formal PAEF. Iniciativa que busca apoyar la conservación del empleo entregando el 40% y el 50% del salario mínimo por cada trabajador. Con el PAEF se ha llegado a más de 4 millones de personas, más de 140.000 empresas con una inversión de 6,4 billones de pesos. Disminución carga tributaria a MIPYMES. Busca disminuir la carga tributaria a la micro y pequeña empresa con el fin de incentivar la contratación. El presidente Iván Duque aseguró que la transformación social sostenible busca la estabilidad de las finanzas públicas y a su vez atender a los más vulnerables en esta pandemia. Vemos entonces también ese testimonio y muchas personas nos han escrito, nos preguntan, bueno, ¿en qué consiste esta devolución del IVA? ¿Cómo es el rostro? ¿Cuáles son las historias detrás de la devolución del IVA? Pues quiero que todos ustedes conozcan este lindo testimonio de una beneficiaria.
Tengo 5 hijos, la mayor tiene 16 años, el segundo tiene 14 años, la cuarta tiene 11 años y los otros tiene 3 años y el otro tiene 17 meses. Un día me llegó un mensaje de texto y pues me dijeron que era beneficiaria de la devolución del IVA y pues me ha servido mucho porque con eso fue que pude acabar de completar para poder comprar mi celular y para que mis hijos puedan tener clases virtuales ahí. El año pasado me tocaba traer las guías y pues este año sí les ha tocado todos 4 en un solo celular. Pues ahí me las ha podido arreglar con los profesores, pero ahí vamos. Hubo un día que no tenía que darle de comer a mis hijos, entonces con eso fui y les compré algo que comer a mis hijos. Prácticamente me ha llegado como 5 veces el año pasado y de 75.000 pesos. Pues yo le doy gracias a Dios pues porque me ha llegado esa devolución del IVA y pues lo he necesitado mucho. Le doy gracias a Dios y pues le doy gracias al gobierno también pues porque nos ha apoyado en eso. Estas son las historias que nos mueven siempre hacia la solidaridad, que pensemos que estos programas nos permiten proteger a tantas personas que lo necesitan y que han sido también los más afectados socialmente por esta pandemia. También nos acompaña hoy el alto consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, el doctor Emilio Archila. Vamos a hablar de reactivación segura a través de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Doctor Emilio, estamos cortos de tiempo, pero transmítale a las familias colombianas cómo avanza este proceso en los municipios PEDET. Buenas noches, presidente. Y hoy que es el día en que todos los colombianos estamos recordando a las víctimas de la violencia, estuvimos en Chaparral, en el sur de Antioquia, con las mujeres, estuvimos con las de todas las regiones, las que están en proyectos productivos, en PEDET, en el Pilar 8 sobre reconciliación y el doctor Ramón y Andrés nos detallarán. Yo traje su mensaje, presidente, a los miembros de las Fuerzas Armadas que también son víctimas. Estos son 380.000 de los servidores públicos que están dentro del registro de víctimas y en la 5ª división presentamos una ofrenda floral. Con el doctor Andrés Stapper en la Agencia de Reincorporación hemos apoyado en el COVID a los 13.000 excombatientes que están dentro de ese proceso. Gracias al apoyo que este gobierno les ha dado, cuando inició la pandemia, más del 85% de ellos ya estaban en el Sistema Nacional de Salud. Eso muestra la fortaleza del proceso. A pesar de esto, para fortalecer la protección, hemos conseguido más de 33.000 kits de autoprotección. Mantuvimos la asignación mensual financiera para poder apoyarlos. Hicimos una coordinación de protocolos para los casos en donde se presentan los contagios con los municipios, las gobernaciones y poder así sacar provecho del sistema especial de salud que tenemos con ellos. Muy vulnerables son las 100.000 familias que están en proceso de sustitución voluntaria de cultivos. Estos son 400.000 colombianos que están abandonando ese cultivo que tanto daño nos hace. No hemos parado, presidente. Con el Banco Agrario continuamos los pagos, un esfuerzo fenomenal, 57.000 pagos durante esta época de pandemias. Tampoco suspendimos el apoyo para los proyectos productivos definitivos, 38.000 entregas de esos insumos para que no se suspenda el paso a la legalidad. Y más sorprendente, el esfuerzo de la Agencia de Renovación del Territorio para haber logrado 8 municipios con sus planes integrales de sustitución. Estos son los únicos municipios que no formaban parte de los PEDET y ahí está su promesa, presidente, de que íbamos a incluir a Barrancominas. En los planes de desarrollo con enfoque territorial, 170 municipios, la tercera parte del país, el 20% de nuestra población.
en la coordinación del director, el doctor Zambrano, y con el apoyo del ministro de Salud, el Fondo Multidonante nos apoyó con 4.6 millones de dólares. El enlace que tenemos en el ministerio, el doctor Camilo, coordinó que pudiéramos irrigarlo para proteger más a esta población. Tenemos adicionalmente a eso, presidente, en estos 170 municipios, 26 hospitales completamente dotados, más de 20.000 provisiones de anticonceptivos que eran tan necesarios dadas las consecuencias laterales que está teniendo la pandemia. USAID, presidente, vigente, presente con nosotros en el Catatumbo Sostenible. Tuvimos los respiradores. Esas experiencias, doctor Emilio Archila, que son tan importantes también, se traducen en esos beneficios para los municipios PEDET y por lo tanto también hacen parte de esta reactivación segura. Y hoy es el día en el cual le rendimos siempre memoria y le rendimos además un reconocimiento y les expresamos nuestra solidaridad a las víctimas que a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, han sido afectadas cruelmente por la violencia, el narcotráfico, el terrorismo. Doctor Ramón, usted es el director de la unidad de víctimas. Hablemos rápidamente, no solamente la prórroga de la ley 1448, sino cómo en este día también tenemos unos resultados claros que tienen que ver con los programas sociales, pero también tiene que ver con llevar a esta población víctima a que participe y sea beneficiaria de la reactivación segura. Gracias, señor presidente. Lo primero, un saludo a todos los colombianos. Lo segundo, hemos venido haciendo el proceso de hoy, la conmemoración del Día Nacional a la Memoria y la Solidaridad de las Víctimas. Allí resultados, los resultados frente a el trabajo que se ha venido haciendo. Presidente, hemos venido a la atención virtual y telefónica a todas las víctimas, 18.000 solicitudes, 5 millones de víctimas atendidas. También la atención humanitaria, garantizándole 715.000 giros de atención humanitaria en el marco de la pandemia, 422.000 millones de pesos, pero también hicimos los pagos de las indemnizaciones, 118.000 indemnizaciones por valor de 974.000 millones de pesos. Eso también permite hacer la reactivación segura, reactivación con recursos que llegan 1.5 billones de pesos que se giraron a las víctimas, tanto en atención humanitaria y avanzamos en todo el proceso de atención, asistencia y reparación. Muchas gracias, doctor Ramón. Y doctor Andrés Castro, usted es el director de la Unidad de Restitución de Tierras, también en este día donde rendimos homenaje a las víctimas. ¿Cómo avanza el proceso de restitución? Señor presidente, muy buenas noches. Y para prevención y acción, en el Día de las Víctimas, presentar básicamente 4 resultados que tenemos durante este año del confinamiento. El primero es que ya todo el territorio nacional está habilitado para la presentación de demandas electrónicas. Esta situación de la pandemia nos obligó a virtualizar. En segundo lugar, nosotros estamos atendiendo a los solicitantes en restitución de tierras a través de los mecanismos virtuales. Los jueces se han realizado audiencias públicas, han fallado, es decir, esto no se ha detenido durante el tiempo de la pandemia. En tercer lugar, y como lo mencionó el consejero Archila, nosotros impactamos el pilar de la paz con legalidad y en esa medida hemos podido avanzar en las microfocalizaciones para los temas de seguridad. Y finalmente, presidente, también creamos una vitrina virtual para los productos, los frutos de la restitución, es decir, los mecanismos de reparación. Pero quisiera concluir diciendo que en su mandato van más de 60.000 hectáreas restituidas y 25.000 beneficiarios en restitución de tierras. Muchísimas gracias, doctor Andrés Castro, y eso es todo por hoy en Prevención y Acción. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde hablando de vacunación masiva, reactivación segura, y quiero dejarlos con este mensaje: protocolos, los que debemos seguir todos los días este fin de semana. Nos cuidamos para cuidarnos como sociedad. Los dejo con este mensaje, que Dios los bendiga. Avancemos en la meta de la inmunidad colectiva y evitemos nuevos contagios. Solo con tu compromiso y tu responsabilidad logramos la reactivación segura. Cumplir los protocolos de bioseguridad y evitar aglomeraciones nos ayuda a cumplir la meta. Protejamos la vida y superemos al coronavirus.